Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy voy a compartir la propuesta de práctica 4 de la última práctica de nuestra licenciatura en Pedagogía Infantil. Eh, ya voy a compartir mi pantalla, entre ellas está como tal el proyecto. Uno de nuestros proyectos es Estrategia de Regulación de las Emociones a cargo de Nelly Caterina Blanco Gómez, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil. En este momento vamos a mirar el esquema de la presentación. Vamos a empezar por la propuesta de investigación o intervención. Luego de esta pregunta, pasamos a los referentes teóricos que se tuvieron en cuenta en toda la conceptualización. Vamos a dar una breve introducción de como tal el escenario que se tuvo como práctica, en donde se desarrolló todo este trabajo, práctica 1, práctica 2, práctica 3 y práctica 4. El diseño didáctico, los resultados, los aprendizajes alcanzados y los referentes bibliográficos. En un primer momento, pues vamos a atender el escenario de práctica elegido para esta práctica. Fue el Colegio Calazán de Cúcuta, que está ubicado en el departamento de Norte de Santander, localizado pues en la zona urbana de nuestra ciudad de Cúcuta. Este presta pues un servicio educativo en todos los procesos formativos a los niveles académicos, presenciales, con énfasis directamente en la integridad de todas las ciencias a través del trabajo por habilidades. A partir pues, de este acompañamiento que se tuvo en este lugar, en este colegio, en las clases con los estudiantes, tanto de transición, de primero, y en última en práctica 4, que fue grado cuarto, se observaron pues dinámicas de trabajo poco reguladas, acompañadas pues de algunos gestos, de algunas palabras, de unas reacciones impulsivas ante cualquier eventualidad causada pues del ambiente directo, que sería pues el salón de clase. Este ambiente que se detectó pues va desfavoreciendo o afectando directamente la comunidad educativa, ya que este comportamiento se va replicando a la comunidad y se va convirtiendo en un problema de convivencia escolar. Es de allí pues donde se nace pues esa oportunidad de contribuir al aprendizaje mediante una estrategia basada en la regulación de las emociones que permita pues desarrollar el autoconocimiento para identificar primero las emociones, la de los demás, permitiendo tomar conciencia de las situaciones y responder de forma asertiva a las dificultades que se presentan en relaciones interpersonales. Como maestra, pues he entendido que el estado de ánimo, las emociones, el manejo de todas estas realidades en cada uno de los escenarios es bastante importante, ¿sí? Ya que desarrolla y potencializa integralmente la personalidad y como complemento disciplinario en los desarrollos cognitivos de nuestras educaciones. El aprender a ser y el aprender a vivir juntos pues continúa siendo una de las mayores tareas en desafío pendientes dentro de nuestros entornos educativos. Al desarrollar esta estrategia, aquí vamos a ver esta estrategia como tal, nuestra pregunta de investigación, que se trata sobre cómo desarrollar la estrategia de regulación de las emociones que permita pues que los estudiantes, no solamente los de cuarto grado en este caso de práctica 4, sino para todos en general, le permitan resolver los conflictos de manera pacífica. Al desarrollar la estrategia se busca que los estudiantes alcancen nuevas alternativas de respuesta positiva que permita dar soluciones asertivas a situaciones del contexto de la cotidianidad, es decir, de sus realidades, ya que en ocasiones ese tema se convierte en la parte más difícil de conseguir, que los estudiantes se autorregulen ante una situación que afecta a la convivencia escolar. Esto ocurre pues al no reconocer cómo su comportamiento puede tener efectos tanto positivos como también efectos negativos, de acuerdo pues a la emoción que esté experimentando y la manera como percibe y afronta las situaciones que le van sucediendo a lo largo de su vida. Es por esto que diseñar una secuencia de actividades como propuesta pedagógica relacionada al reconocimiento de las emociones que permita pues de esta manera articular el significado de las emociones y las acciones de respuesta ante una situación del contexto. Vamos a tener en cuenta durante toda esta pregunta, problema, vamos a tener en cuenta unos objetivos generales, el cual será proponer una educación emocional mediante la adquisición de unas habilidades sociales
que mejore las relaciones interpersonales, tanto de grado cuarto del Colegio Carrasal. Ese sería nuestro objetivo general. Para ello vamos a utilizar los objetivos específicos para poderlos cumplir, que es generar escenarios lúdico-pedagógicos que permitan pues que se identifiquen las emociones mediante la participación activa de los agentes educativos. También vamos a tener pues la adquisición de un mejor conocimiento de las propias emociones, es decir, los chicos van a identificar, ¿sí?, estas emociones, tanto las propias como las de los demás. Y también vamos a desarrollar las habilidades de autorregulación de las propias emociones que mejoren las relaciones interpersonales. Partiendo pues de esta pregunta, se busca pues referenciar la importancia de las emociones dentro de los procesos tanto académicos como disciplinarios. En la actualidad es común pues enseñar áreas de conocimiento encaminadas a un desarrollo más cognitivo, dejando pues en un segundo plano esta enseñanza relacionada con la regulación de las emociones y el aprendizaje interdisciplinar, que permita pues comprender al otro, a nuestros seres, a todos los seres humanos y a sí mismos. Las emociones pues juegan un papel bastante importante. Para eso vamos a tener en cuenta los referentes teóricos o estos referentes conceptuales que tuvimos en cuenta para la formulación de esta propuesta. La primera es entender primero que las emociones dentro del proceso educativo juegan un papel bastante importante. Shanker pues en 2013 nos presenta el dominio emocional, ¿sí?, como un facilitador y un generador de un aprendizaje activo. Se sabe pues que las emociones, tanto felicidad, esas emociones básicas, tanto felicidad, curiosidad, pues están generando en el infante o en todas las personas, generan pues ese aprendizaje activo, esa generación de esa energía positiva, ¿sí? En cambio, pues cuando tenemos unas emociones contrarias, como la tristeza, la rabia, vamos a tener un niño posiblemente que consuma esta energía, ¿sí? Que esté distraído, que no le permita pues conectarse directamente con las clases. Y ahí pues la importancia de esta regulación para que los niños puedan, nosotros como maestros podamos adaptar estrategias y los niños también puedan pues responder adecuadamente a todos los desafíos que conlleva pues el día a día educativo. Diversas pues investigaciones también, la importancia pues de referenciar estos antecedentes internacionales que directamente pues han como investigado tanto en la parte de neurociencia a cargo pues de Rafael Vizquera, quien pues directamente a través de, de estas investigaciones, ¿sí?, de la inteligencia emocional, pues nos han realizado el proceso pues aprendizaje, nos han enseñado primero que todo esas señales de la emoción y la cognición y cómo estas alteran y pueden también contribuir en una enseñanza-aprendizaje con estrategias innovadoras, ¿sí? Entonces, él nos dice que las investigaciones han dado la razón, entre ellas, pues, que un niño que está, pues, con una energía positiva, con unas emociones calmadas y reguladas, le va a permitir a un niño que responda asertivamente a los retos que hay en el ambiente, que razone, que actúe, pues, que trabaje su memoria, que tome decisiones y también pueda aprender de cada uno de los desafíos que hay pues en la parte cognitiva, ¿sí? Por ello pues se considera que las emociones pues forman parte tanto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Señor, también miramos la identificación, otro de los autores importantes fue Miñaca, que en el 2013 nos habla que las emociones se conciben como una función biológica, ¿sí?, de nuestro sistema nervioso, destinada pues a generar esa conducta que pues puede ser tanto adaptativa o de supervivencia dentro del medio o el contexto en el que vive. En otras palabras, pues nos está diciendo este autor que las emociones son rasgos innatos, son propios de cada uno de los seres humanos, por lo que el estudiante no debe pues aprender a ser feliz, aprender la ira, sino todo lo contrario. Saber identificarlas, comprenderlas y corresponderlas, de acuerdo pues al contexto en el que él se ve involucrado, es decir, que se puede autorregular, que conociendo cada emoción él puede autorregular y responder de forma asertiva a lo que está aconteciendo. Pues cabe mencionar que esta estrategia basada en la regulación de las emociones pues permite desarrollar el autoconocimiento para identificar tanto las emociones y expresarlas con claridad a sus pares, permitiendo pues tomar conciencia de las situaciones y responder de forma asertiva a las dificultades que se presentan en las relaciones pues interpersonales, abriendo pues un gran camino a la búsqueda de una respuesta pacífica que dé solución.
Sabemos que un niño autorregular será pues mejor preparado para el aprendizaje, ¿sí? En un colegio que se entienda pues que este contexto de cuidar este clima escolar y promover que sus escenarios estén cargados de esta educación integral. Es por esta razón que se encamina a una intervención donde se generan estrategias de autorregulación comprendiendo su entorno y contenido de transformación en nuestra sociedad. Y como último tenemos directamente a Moreira, que nos habla la secuencia didáctica. Más que todo fue como la estructura didáctica que se tuvo en cuenta, la aplicación, las actividades que se tuvieron en cuenta, fue muy claras y muy enfáticas a la enseñanza directamente como facilitadora del aprendizaje significativo. O sea que toda esa estrategia, cada una de las actividades que se llevaron a cabo, fue pensada para que el niño aprendiera fácilmente, ¿sí? Comprendiera, aprendiera y de esa manera aplicara a su contexto. En el diseño didáctico, pues vamos a encontrar, primero que todo, en práctica 1, y en este primer momento se identificaron pues la población a través de esa observación que se hizo directamente en el acompañamiento que se tuvo en el primer momento en el colegio. ¿Sí? Se llevó a cabo mediante el acercamiento a la institución, conociendo la información sobre el plantel, también pues la comunidad propia educativa. ¿Sí? Esto me permitió también participar de cada uno de los escenarios de clase, donde pude observar las estrategias, la metodología, las interacciones por parte del educador y los momentos académicos planeados, logrando de esta manera establecer un diálogo con el maestro y con las personas que intervienen directamente en el aula. Para este momento fue muy importante el registro del diario de campo como un instrumento de recolección de esta información. Aquí vemos pues unas actividades en las que se participaron directamente en la lectura, con los niños de transición, con los niños de tercero, que fue directamente el acompañamiento de un compartir que se estaba realizando justamente del buen trato. Y aquí la última actividad con los chicos de preescolar, directamente estaban viendo diseño de práctica en lo primero, que era más que todo la parte didáctica referente pues a Navidad. En un segundo momento vamos a tener la práctica 2, que fue un diseño de actividades. Aquí ya hubo una intervención por parte de mi persona, ya no solamente fue observar, sino también participar. Entonces aquí se puede empezar el diseño de estas actividades. En un primer momento, como lo vemos en las imágenes, fue la ruleta de las emociones. Pues en esta actividad se buscó que los estudiantes identificaran las emociones básicas como son la alegría, tristeza, miedo y enojo. A través de cada momento o situación que se le presentaba, al lanzar ellos la ruleta, cada participante pues debía jugar, esperar la situación y asociarla con un contexto o una realidad que le haya sucedido. Entonces, pues los niños se presentaba un contexto de una emoción, ellos deberían de identificar a qué hacía referencia esa emoción, si era alegría, tristeza, rabia, enojo, miedo, y si ellos habían presentado alguna vez miedo o alegría o esta emoción, pues también ellos participaban expresando, evocando pues esas experiencias con con esta emoción. Aquí también pues se tuvo como tal una segunda actividad, ¿sí? Que fue la visualización de un video de mis emociones. Se estableció un conversatorio con los niños, donde pues se habló en general el contexto, la temática se abordó con preguntas introductorias, como son qué son las emociones, qué emociones me gustan y por qué, ¿sí? Entonces justificando cada una de ellas de manera que los estudiantes interiorizaban el tema y aparte de eso participaban activamente en ello. Este conversatorio tiene como primer objetivo aprender a conocer, exteriorizar y mejorar las emociones de acuerdo pues a lo que se estaba identificando. Esto se llevó básicamente en 2 sesiones, ¿sí? Esta actividad aprendiendo pues que los niños pudieran expresar, ser escuchados y definir la ayuda pues maestro para el concepto de las emociones, ¿sí? Entre el grupo, tanto la maestra como la auxiliar, pues estábamos directamente construyendo esa palabra de qué son las emociones. Ya en práctica 3, en este momento vamos a realizar, ya pues entendiendo qué son las emociones, vamos a tener en cuenta el trabajo ya directamente respondiendo pues a la pregunta problema, que es generar una estrategia de emociones, ¿sí? Una estrategia de regulación, perdón. En esta actividad número 3 de práctica 3
Mediante el cuento Uga la tortuga, la maestra pues invita a los estudiantes a identificar las emociones que se generaban en el ambiente de conflicto de esta historia, ¿sí? Determinando las acciones, las emociones que pues no generaban un ambiente sano. Luego de identificar el problema como tal, se busca una solución pacífica, ¿sí? Ya lo pasamos al que el niño ya propone, ¿sí? En este paso 3 ya el niño propone soluciones pues al conflicto, más que todo buscando de que sean pacíficas y asertivas que permitan pues cambiar esos pequeños comportamientos y esas pequeñas acciones negativas, sino más bien mirando cómo se puede solucionar y cómo ellos también pueden solucionar esos mismos conflictos pues que se viven en su diario vivir. En este momento, pues se logró que los estudiantes identificaran cada una de las características principales de cada emoción, ¿sí? Entonces, a lo largo se hicieron pautas a través de, pues, del cuento. Ellos estaban diciendo, ay, la tortuga se puso brava porque sus amigos se burlaban de él, entonces mirando por qué se burlaban de él y qué acciones debía hacer esa tortuga al enfrentarse a esa situación. Entonces, pues hay niños también interiorizados y decían, ay, es que así me pasa, fulanito de tal se burla de mí siempre que hago esto. Entonces, ¿qué debe hacer fulanito y qué debo hacer yo ante ese comentario? Entonces, esto fue, la verdad, fue un momento bastante significativo. Al final se terminó como generando una receta de ingredientes donde pues los niños directamente hicieron sus propuestas, entre ellas pues es la que estamos observando en la diapositiva, como fue que identificó qué debo hacer cuando hay una situación problema. Primero que todo identifico qué emociones siento, luego paro, pienso y voy mirando qué es lo que está ocurriendo en este problema, ¿sí? Identifico el problema. Luego del paso 3, expreso mis emociones con las personas que pues directamente intervinieron en el problema. En el 4 ya busco una solución, tanto pacífica, para resolver el problema. Muy parecido pues como tal a la estrategia que tiene Hugo la tortuga, que primero reconoce sus emociones, luego piensa y para, luego se mete en su caparazón. Se meter en su caparazón es como interiorizar qué es lo que está pasando, respira profundo, también pues lo teníamos en cuenta, los chicos decían que era importante la respiración, de manera que se podía uno calmar ante la eventualidad. Y como 4, ya debía salir, dar una solución pues al problema. Entonces esa fue el producto que tuvimos en esa práctica 3. Y en una práctica 4, en este diseño metodológico y didáctico, tuvimos como tal esta actividad final, ¿sí? Se continuó con el reforzando pues la temática, se trabajaron otras actividades, pero en general fue más que todo con una autoevaluación, donde los niños a través del diálogo, de la reflexión, de esas acciones positivas que se vienen dentro de la convivencia escolar, se culminó con la etapa de un instrumento educativo mediante el cuestionamiento de los niños, pues se autoevaluaban y realizaban un compromiso de mejora para continuar pues trabajando este proceso de emociones. Durante toda esta actividad también se tuvo en cuenta el emocionómetro. El emocionómetro fue una de las actividades que a los chicos les gustó, en la cual ellos diariamente y más que todo en el acompañamiento, que fue la horita que nos asignaron, directamente el estudiante solicitaba, me dice ese emocionómetro, cómo estaba, se sentía feliz, triste, y a veces pues solucionó bastantes cosas porque pues tienen sus pequeños conflictos, de manera pues que tuvimos también ayuda por parte de desarrollo humano, que fue pues la otra rama que nos apoyó en este proceso de diseño de este proyecto, ¿sí? Entonces pues muchas veces los estudiantes tenían más con esto de la situación del COVID, donde pues ha afectado familiares, estudiantes venían pues como con esa carga y pues se fue canalizando eso se llama, pues tenían como una ansiedad de que pues su familiar saliera bien, si estaba o en casa o directamente en una clínica. Entonces pues se canalizó por ese mecanismo, el emocionamiento sí fue bastante, una actividad bastante bonita. Ahora vamos a mirar pues los resultados. Entre los resultados pues podemos observar que sí se cumplió con los objetivos, entre ellos que era generar ese ambiente directamente donde los niños pues pudieran compartir, pudieran identificar las emociones y crear pues una estrategia directa donde ellos pudieran responder de forma asertiva a los pequeños conflictos pues que estaban en el mismo medio escolar. Otros de los aprendizajes alcanzados, pues esta actividad aplicada, perdón, arrojó pues resultados positivos.
el aula de clase a lo largo de toda esta construcción de los significados que ya están pues en constante interacción con los agentes que intervienen en los procesos académicos. En un lugar pues se pensaba primero desarrollar habilidades del educando en los cuales pues potencialicen no solamente la parte cognitiva, sino también que favorezca sus ambientes de interacción. Otra cosa que se logró pues directamente fue generar estos espacios de interacción, ¿sí? Cargados de empatía, confianza, interés, donde los estudiantes pues pudieron compartir, participar y pues estar como muy conectados con esta actividad, hasta con el maestro director de cada una de las clases. Mirando ya acá en esta propuesta didáctica se cumplieron, como lo había mencionado, unos objetivos planteados que permitiera pues, a los infantes el manejo tanto de las emociones mediante el contexto y mediante los diferentes contextos y las diferentes emociones básicas. En la identificación de la temática, en el diseño pedagógico donde ellos participaron y en la aplicación de cada una de las intervenciones que se tuvieron en cuenta. Bueno, durante todo este proceso me permitió pues para mí como importante en este proceso, indispensable que el maestro y tanto pues las personas que intervienen dentro de estos procesos educativos utilicen nuevos métodos, nuevas maneras de enseñar que permitan pues a los educandos adaptarse a los nuevos retos de la época, como lo son pues el incorporamiento de las TICs como estrategia innovadora, el apoyo de generación de un aprendizaje significativo, ¿sí? Es por esto que mi intervención va pensar a reformar pues esa forma clásica y tradicional de enseñar, ¿sí? Aprender mediante la planeación de una secuencia didáctica pues que involucrará tanto las TICs como, como una enseñanza directamente de las emociones, mejorando esta dificultad que se presentó pues directamente en los grados primeros, transición, cuarto. Bueno, este fue todo el proceso. Aquí encontramos los referentes bibliográficos y esa fue toda nuestra intervención. Gracias. Feliz noche.